Panorama global a la realidad del día. ¿Qué hay de nuevo? Con Catalina Edwards y Matías de la Maza. Hace poquito más de hora y media que terminó el debate del Archi realizado en la Casa Central de la Universidad Católica. Los 8 candidatos que van a estar en la papeleta de primera vuelta dijeron presentes en esta instancia. Comenzamos con las reacciones justamente a lo que dejó este enfrentamiento entre las cartas presidenciales. Y lo hacemos ahora con la senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, parte del comando de Evelyn Matei. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matías y Catalina. Senadora, primero le quería preguntar por el tono, ¿no? Porque se vio una realidad probablemente bastante más distinta a lo que fue el debate de Canal 13 hace poquito más de una semana atrás, que fue un poquito más de propuestas. Acá claramente los candidatos utilizaron la instancia para marcar diferencias con los otros, a veces de manera muy dura. ¿Qué le parece a usted? Bueno, la verdad es que fue bien entretenido. Yo estuve ahí, me vine a Valparaíso, estoy próximo a llegar. Y creo que hubo espacio para que los periodistas pudieran preguntar y los candidatos pudieran explayarse. Algunos no entienden el rol de ustedes los periodistas y se molestan, llegando a ser algunos bastante groseros, lo que obviamente uno no logra entender. Pero creo que fue un buen debate, muy entretenido y bastante dinámico. A propósito de lo mismo, perdón, Mati, preguntarle justamente sobre esa defensa que tuvo que hacer una de las periodistas involucradas, Mónica Pérez, en defensa de Cristina González y también de Soledad Oneto. Prácticas que deberían ir quedando ya en el pasado, pero parece que no las olvidan algunos candidatos. Sí, parece que no les gusta esto de la democracia y de la libertad de expresión y del rol que cumplen ustedes los periodistas. Yo creo que a algunos se les pasa de verdad la mano llegando a ser groseros y tratando de imponer su mirada sin entender que este es un debate donde hay preguntas, contrapreguntas y obviamente interrupciones legítimas para poder hacer un punto respecto de algo que está diciendo un candidato. Yo creo que lo que hizo Soledad, no fue Soledad, fue Mónica ella, Pérez, ¿no? La que hizo Mónica Pérez, perdón, Mónica, por el mal rato que sufrió su colega, era absolutamente pertinente y me pareció adecuado. Creo que todos y todas tienen que entender que esas son reglas del juego necesarias para cuidar la democracia. Cuando uno cree en la democracia tiene que dar libertad de expresión y pluralidad en la información. Senadora, ¿cuál cree que era el punto que buscó marcar Evelyn Matei durante este debate? Yo creo que lo que Evelyn Matei demuestra una vez más es que es la única que asegura ganarle a la candidata del gobierno en segunda vuelta y además que es la única que tiene experiencia demostrada y gestión. No solo ha sido parlamentaria, sino que también ministra de Estado, alcaldesa, ha enfrentado problemas complejos y los ha sabido sacar adelante. Y yo creo que no necesitamos más gobiernos de alumnos en práctica que al final lo único que hacen es pasarle la cuenta a la ciudadanía, que lo pasa muy mal. ¿Alumnos en práctica podrían ser también, en ese caso, libertarios y republicanos? Cualquiera de aquellos que no haya demostrado experiencia y gestión. Y eso calza para varios de los postulantes en este caso. Hablando de la performance justamente de los otros candidatos de la derecha, no más hacia la derecha que del centro, como puede ser la candidatura de Chile Vamos. Chile Grande y Unido, acuérdense que es un pacto bastante más amplio que solo Chile Vamos. Que los incluye ustedes, demócratas, entre otros. Y amarillos. Y amarillos también. Oiga, senadora, pero en ese sentido, ¿qué diferencia cree usted que estuvo en la performance de Johannes Kaiser y José Antonio Kast en comparación a Evelyn Matei? Mira, yo creo que el país se cansó de las frases hechas, la cuña. Lo que necesita son soluciones, gobernabilidad, porque no basta hablar bonito. Hay que demostrar que se tiene capacidad y gestión. Y creo que Evelyn Matei lo que da y garantiza es eso, es justamente eso, gobernabilidad, la capacidad de trabajar con distintos sectores. Lo ha demostrado como ministra de Estado, lo ha demostrado como alcaldesa, ha tenido un consejo municipal variado, y también como parlamentaria, y eso yo creo que es lo que necesita el país, esta polarización permanente, el tironeo
es algo que no ayuda. Y el único equipo que puede dar cuenta de lo que el país hoy día necesita con urgencia es el de Evelyn Matei. Ahora, pareciera que esto de buscar ser el más duro, por lo menos según las encuestas, ha rendido frutos, ¿no? En las últimas semanas, antes de que comenzara la veda, se veía un alza de Johannes Kaiser, un José Antonio Kast que estaba en segundo lugar. ¿Cómo con este tono quizás más de estadista de Evelyn Matei, usted cree que en estas 2 semanas se puede convencer a la ciudadanía? Mira, yo creo que las encuestas son un dato, pero son encuestas. Y ha demostrado el último tiempo, no solo en Chile, también en el mundo, que no han estado muy cerca del resultado final. En Chile, no solo el apruebo rechazo, también la elección municipal en que daban por perdedora a Mario Desbordes en Santiago. Y en el mundo, ¿para qué decir la elección pasada en Argentina, Bolivia, un tiempo más atrás, Estados Unidos? Entonces, yo creo que la mejor encuesta es la del día de la elección. Yo tengo certeza y confianza de que Evelyn Matei va a pasar a segunda vuelta, es lo que recojo en mi recorrido en el país y en mi región, y por lo tanto, solo recordar que el 2019 la dignidad que proponían los que gobernaban hoy sonaba bonito, pero no es lo que le dieron al país, y creo que si uno recuerda las encuestas de esa época, no estaba ganando Boric y terminó siendo el elegido. En las últimas horas hemos escuchado a algunos voceros también del comando de Evelyn Matei apelar al voto útil, al decir, en la segunda vuelta la más competitiva es Evelyn Matei. ¿Qué tipo de electorado busca justamente convencer ese llamado, motivar ese llamado a votar por Matei, Jimena? Mira, yo creo que efectivamente la que mejor enfrenta y la que mejor resultados puede tener en segunda vuelta contra Jara es Evelyn Matei, por todo lo que ella significa, desde luego por su experiencia y trayectoria, pero también por la capacidad que ha tenido de sumar gente de distintos mundos, que no es Chile Vamos, y por eso hacía la aclaración a Matías al inicio, y que viene de un mundo de centro y centro-izquierda, que quiere, como nos ha dicho Eduardo Frei con tanta fuerza en el último año, 2 años, que volvamos a hacer las cosas bien, que dejemos esta polarización que agota, que no ha llevado a nada bueno en Chile. Hoy día los indicadores de desempleo femenino, juvenil, de crimen, son indicadores que no nos pueden hacer sentirnos orgullosos, y por lo tanto necesitamos volver a hacer las cosas bien. Estamos conversando con la senadora y presidenta demócrata Jimena Rincón. Hablando de hacer las cosas bien, senadora, uno de los puntos de encuentro que sí tuvo la candidata Matei con Johannes Kaiser fueron las críticas hacia el Plan Nacional de Búsqueda, ¿no?, que se ha instalado durante las últimas semanas. Le quería preguntar a usted, y también si desde Demócratas coinciden en las críticas al plan y en calificarlo como un desastre, como lo hizo la candidata Matei en el debate. Sí, yo creo que salió de esa cosa de la venganza, que no se entendía mucho en una entrevista que dio el otro día, y lo centró en cómo lo han llevado a cabo, que no se logra avanzar en identificar los restos, las osamentas, y poder dar respuesta a los familiares. Yo creo que si hay algo doloroso en nuestro país, es lo que vivimos en la época de la dictadura, y tantas personas que desaparecieron. Ella decía hoy día, ni siquiera eran militantes, o lo decía el Soledad Neto cuando le preguntó, ni siquiera eran militantes de partido, y terminaron desaparecidos, y hasta el día de hoy sus familias no saben qué es lo que ha ocurrido. Y yo creo que obviamente si hay un plan que era necesario, el plan de búsqueda, de hecho fue tema de debate, y nadie se opuso a que eso existiera, tiene que cumplir su rol. Y yo creo que ese es un tema que no solo en este programa, sino que en otros tienen que cumplir su rol. No puede ser que destinemos recursos, esfuerzo, dinero de todos y a todos en el país, y no se haga la pega, porque al final se siembra desesperanza, y yo creo que eso es lo que en gran medida tiene cansados a hombres y mujeres en nuestro país, que estén los recursos, que se ponga de acuerdo la política, pero que no se avance. Senadora, ¿por qué dice usted que no se ha hecho la pega justamente en esta materia? ¿Y por qué desde las candidaturas, porque no fue solamente la de Evelyn Matei, sino que también Kaiser, se apunta al color político de los directivos del Servicio Médico Legal en este tema? A ver, no soy yo la que he puesto este tema encima del debate. Ya Lo que digo es que Evelyn Matei hoy día ha explicado que a eso se refería cuando habló de la venganza, que pareciera que los que están en los cargos, en vez de
hacer el cometido de identificar a los restos, parece que estuvieran más empecinados en hacer de esto un tema que se mantenga en el tiempo, que también lo dijo Johannes Kaiser hoy día. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con los restos, con las osamentas? ¿Por qué no se ha logrado identificar mediante los exámenes que se tienen hoy día con todo el desarrollo, ¿no es cierto?, tecnológico? No se ha logrado identificar esos restos, esas osamentas y darle una tranquilidad y un respiro a las familias. Yo creo que ese es el tema que al final está en cuestión hoy día y que el instituto tiene que, el Servicio Médico Legal tiene que ser capaz de responder y clarificar ante la opinión pública. Senadora, antes de despedirla, no puedo dejar de preguntarle por presupuesto, ¿no? Entendiendo el rol importante que juega en esa discusión. En un momento, incluso cuando emplazan al candidato José Antonio Kast para hablar respecto a los recursos y dónde los va a sacar el próximo año, él dice, bueno, pero si el presupuesto en este momento está rechazado. El punto es que uno entiende que el presupuesto no se va a mantener rechazado probablemente para siempre, ¿no? ¿Cuáles son las claves para esta discusión? Y el candidato Kast algo se debería acordar de su época de diputado, que siempre existe la posibilidad, ¿no es cierto?, que termine aprobado el que presentó el Ejecutivo. Además. Así que presupuesto va a haber, todos saben, y ustedes como periodistas lo saben muy bien, que eso es así. Y lo importante, y lo hemos dicho nosotros, es que podamos despejar las dudas que existen respecto de los ingresos que están sobreestimados y los gastos que están subreflejados. Ni siquiera voy a decir que subestimados. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se ponen en el presupuesto, que sí están comprometidas y que tienen que enfrentarse con recursos de todas y de todos los chilenos y que son tremendamente importantes. Entonces, creo que ese es el primer punto o escollo que tenemos que ser capaces de despejar, y la pelota está en el lado del gobierno. Senadora, a propósito de lo mismo le quería preguntar, ¿usted marca alguna diferencia o evidencia alguna diferencia entre el trabajo prelegislativo que hacía el ministro Marcel y el que ha realizado el ministro Grau? Mire, yo lo único que le puedo decir, Catalina, es que este presupuesto que estamos discutiendo en un 80-90% lo dejó preparado el ministro Marcel. Y el ministro Grau le tocó recibir lo que ya estaba encaminado y que estamos hoy día discutiendo. Sobre cómo enfrentaba la discusión el ministro Marcel y el ministro Grau, obviamente que hay una diferencia. Y yo creo que también tiene que ver con que este gobierno se está yendo y está dejando muchos problemas al que lo suceda, que al final, y yo lo he dicho, parece un caballo de Troya, donde las pancartas están escondidas dentro del caballo y van a salir a flote, o van a salir fuera del caballo cuando sean oposición. Senadora Jimena Rincón, presidenta del Partido Demócratas, parte del comando de Evelyn Matei, la candidata presidencial del Pacto Chile Grande y Unido. Gracias por haber estado junto a nosotras. Gracias, senadora, que le haya muy bien. Un abrazo. Que esté muy bien.